El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares, antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad, tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión, decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbra tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa, eran solamente partes humanas, cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando detrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo que seguía tirado en el suelo, casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos, que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día, en las noticias, se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto, que les hizo recordar cuando 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares, antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad, tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión, decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbra tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa, eran solamente partes humanas, cercenadas.
Uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando detrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas. El chico, que estaba de pie, tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo, que seguía tirado en el suelo, casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefacta y hecha pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos, que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día, en las noticias, se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto, que les hizo recordar cuando 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. Rogelio era un adolescente como cualquier otro, hijo mayor de una familia unida. Como todo adolescente, Rogelio tenía curiosidad por ciertos temas, y uno de ellos era lo paranormal. Había estado leyendo muchos libros de fantasmas y demonios. Le fascinaba buscar cosas inexplicables, de esas que pueden erizar la piel y hasta no dejarte dormir. Un día, amigos de Rogelio le sugirieron que comprara una ouija. Le platicaron que ellos la habían jugado y no había pasado nada, pero que a él le iba a servir mucho para sus investigaciones. Rogelio, por la búsqueda de respuesta, compró una, y un día de madrugada, en su cuarto, con velas encendidas, empezó a jugar ouija. Se dice que cuando una persona no está preparada para jugar la ouija, puede encontrar sorpresas nada agradables. Encontrarse los peores demonios o quedarse atrapado en un mundo de dolor y sufrimiento. El primer día que Rogelio jugó, empezó a hacer preguntas muy simples, a lo cual la ouija no respondió nada. Rogelio estaba empezando a desilusionarse, porque no le daban respuesta que él esperaba, mas sin embargo, no desistió de jugar una vez más, y al siguiente día, a las 3 de la mañana, volvió a encender sus velas y a hacerle preguntas a la ouija. Esta vez, la ouija le dio la oportunidad de jugar con ella y empezó a contestar todas las preguntas que Rogelio le hacía. Así estuvo más de 2 horas jugando hasta que el sueño lo venció y decidió dormir. Los días transcurrieron y Rogelio cada vez se pasaba más tiempo jugando, hasta que un día, esta ya no quiso contestar. Ya no hubo movimiento de ella y parecía que se había quedado inerte. Por más que le hacía preguntas, la ouija no reaccionaba. Pero Rogelio nunca imaginó la respuesta que él tanto estaba esperando. Pasaron las semanas y Rogelio empezó a sentirse un poco cansado, desanimado. Su rostro ya no era el mismo. Ya no era ese joven que disfrutaba su vida. Ahora sentía una pesadez en él, que no podía explicarse. Su familia lo empezó a ver diferente, y por más que Rogelio trataba de estar feliz, siempre estaba enojado. Su comportamiento hacia los demás no era normal, y sus enojos eran cada vez más fuertes, al punto de no soportar ver a gente porque les empezaba a gritar. Una noche, Rogelio estaba dormido, y entre sus sueños empezó a escuchar la voz de un hombre que lo llamaba. Primero fue un susurro:
Y después empezó a ser más fuerte. Rogelio, Rogelio. Lo cual hizo que Rogelio se levantara precipitadamente. No entendía qué había pasado, pero esa voz había llegado tan adentro de su ser que sintió pavor al recordarla. Así pasaron muchas noches en las que Rogelio despertaba oyendo la misma voz, y cada noche que pasaba lo dejaba sin respiración, helado, y con una sensación de desolación que hacía que Rogelio terminara llorando de miedo. Las noches eran cada vez más oscuras, y una en especial lo fue, cuando por primera vez, al pie de su cama, vio a esa sombra. No sabía exactamente qué era, no sabía si levantarse y salir corriendo, mas sin embargo lo intentó. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no pudo ni siquiera moverse. No intentes huir de mí. Cada día que pasa eres mío y ya no podrás salir. Era la misma voz que oía todas las noches, pero esta vez venía de esa sombra. Rogelio como pudo salió de la recámara y se refugió en la esquina de otro cuarto. No podía creer que la voz ya no estuviera en su cabeza, sino ahora tenía forma. Con las manos en la cara, Rogelio no soportaba estar ahí, pero se había quedado petrificado por el miedo. Cerró los ojos y trató de calmarse. ¡Todo es mentira! ¡Todo es mentira!, se repetía una y otra vez. No puedes estar aquí. No sé quién seas. Volvía a gritar Rogelio. ¿No sabes quién soy? Volvió a decir aquella voz. ¿No sabes quién soy? Lo dijo, pero ahora con un tono más fuerte y enojado. Soy la respuesta a todo lo que estabas buscando. A tus juegos de demonios y fantasmas. ¿Crees que solo somos un juego? Estás muy equivocado. ¿Querías verme? Esta es tu oportunidad. Al oír esto, Rogelio empezó a gritar de miedo. Un grito desesperado pidiendo ayuda, pero nadie se encontraba en su casa ese día. Rogelio salió corriendo a la sala, tropezándose con todo lo que había en su camino hasta llegar a un sillón, el cual fue su refugio. Ahí estaba en silencio, solo, con el ruido de su respiración, con las manos frías y el rostro mojado, con el corazón paralizado y deseando no volver a oír esa voz. Te dije que no te ibas a librar de mí. Tú ya eres mío. En el momento en que volteó, Rogelio observó a un hombre. Realmente no sabía si era un hombre. Su rostro era desfigurado, pero nunca podrá olvidar esos ojos rojos y esa voz diciéndole: eres mío. Rogelio se quedó inmóvil. Pasó el resto de la noche en esa posición de estar observando a alguien, ahí como una estatua, casi sin respiración. La noche empezó a convertirse en día y su familia llegó. Al entrar a la casa vieron el cuerpo de Rogelio sentado en el sillón, pero este estaba con los ojos abiertos, con la mirada perdida y sin decir una palabra. «Rogelio, Rogelio, ¿qué te pasa?». Este no contestó. Seguía en la misma posición. Como pudo, su padre lo recostó y al seguirle preguntando qué había pasado, en un suspiro, Rogelio gritó: «¡No lo dejen que se acerque! ¡Díganle que se vaya! ¡Ya no quiero verlo! ¡No te acerques!». La familia de Rogelio no entendía qué estaba pasando. Les daba miedo ver la cara de horror de su hijo gritándole a la nada, hasta que Rogelio, dentro de su ataque de histeria, se desmayó. Al abrir los ojos vio un cuarto blanco. Estaba acostado en una cama con las muñecas atadas. No sabía qué estaba haciendo ahí. Trató de mover el cuerpo y se dio cuenta que estaba atado. Comenzó a desesperarse, hasta que una enfermera llegó. «Tranquilo, es por tu bien. Te estuviste haciendo daño».
le dijo aquel enfermero. ¿Qué me pasó?, preguntó Rogelio. ¿No recuerdas nada? No, dime qué hago aquí. Llegaste inconsciente, pero al despertar solo gritabas: déjame en paz, ya no quiero verte. Y así pasaste toda la noche gritando hasta que el doctor decidió sedarte. No recuerdo eso. No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es descansar y pronto saldrás de aquí. Pero, ¿en dónde estoy?, preguntó Rogelio. El enfermero por un momento se quedó callado. Veía los ojos a aquel chico lleno de dudas y tristeza, y con voz suave le dijo: estás en una clínica psiquiátrica, pero aquí te van a ayudar, ya lo verás. Y él, muy lentamente, salió de su cuarto. Al cerrar la puerta, Rogelio trató de cerrar los ojos otra vez. No podía más que hacer eso. Empezó a respirar, y cuando estaba casi a punto de dormir, escuchó otra vez la voz. ¿Esto era lo que querías? Aquí querías terminar. Lo único que tenías que hacer era hacerme caso. Todo lo que necesitabas era obedecer lo que yo te dijera. Y por no haberlo hecho, tendrás que pagar las consecuencias. Rogelio no podía creer lo que estaba oyendo. Temblaba de miedo y gritaba de nueva cuenta: vete de aquí, no quiero que estés aquí, déjame en paz. Nunca vas a estar en paz, le gritó aquella voz. Nunca concederás la paz otra vez. Nunca saldrás de aquí. Solo seremos tú y yo, para la eternidad. Rogelio seguía gritando hasta que los doctores y las enfermeras llegaron. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Rogelio estaba lleno de sangre de la cara. ¿Cómo había podido hacerse esas heridas si sus manos estaban atadas? ¿Qué sucedió?, le preguntó un doctor. Pero Rogelio solo murmuraba: vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Pasaron meses, y los doctores no se explicaban por qué Rogelio todos los días amanecía con marcas en su piel y con heridas en su cuerpo. Si al momento de hablar con él contestaba sin ningún problema como cualquier adolescente. El terror y el miedo era por las noches, porque dicen los enfermeros del psiquiátrico que se oían voces en el cuarto de Rogelio. Ruidos extraños, pero ninguno se atrevía a asomarse para ver qué sucedía. Y por las mañanas encontraban a Rogelio sangrando y murmurando: vete de aquí, vete de aquí. Pobre alma atormentada. Por buscar respuestas, Rogelio encontró su infierno. Él sigue viviendo en el psiquiátrico, atormentado por su demonio, que pasará con él toda la eternidad. Eran las 7 de la noche. Era un día lluvioso, hacía mucho frío. Me encontraba con mis papás y mi hermano. De pronto me habla mi mamá diciéndome que irá de compras con mi hermano, por lo que me quedé solo en casa. Lo único que dije es que no había problema. Me encontraba en mi cuarto viendo televisión. Estaba muy entretenido cuando escuché un sonido muy raro en la cocina de mi casa. Bajé a revisar qué es lo que había sido. Solo fue algo que se cayó. Pero me pregunté, ¿por qué se cayó? Regresé a mi cuarto. Recuerdo que había dejado la televisión prendida, pero al llegar se encontraba apagada. No le di mucha importancia, pues creí que si la había dejado apagada y no me acordaba. Eran las 8 y mis padres y mi hermano aún no llegaban, y yo seguía viendo televisión. Es ahí cuando escuché claramente a una mujer desde abajo en la cocina diciéndome: no estás solo. Me espanté mucho. Creí que era mi imaginación y continué viendo la televisión. Pocos minutos después escuché la misma frase, solo,
que con una voz más tenebrosa: no estás solo. Me levanté de mi cama y me asomé para abajo creyendo que alguien estaba ahí. Después empecé a oír la misma voz de la mujer, solo que esta vez hablaba con alguien más. No me pude explicar qué es lo que estaba sucediendo en mi casa hasta que decidí bajar para ver qué estaba pasando. Vi a una mujer vestida de blanco parada al lado del sillón en donde acostumbro a sentarme yo, y le dije: ¿quién eres? A lo que ella me respondió con voz enojada: te dije que no estaba solo. Estaba muy espantado y no sabía qué hacer. Tenía la cara cubierta con un trapo negro, no me explicaba por qué, y le dije: tú no eres real, los fantasmas no existen. A lo que ella respondió: somos más reales de lo que tú crees, tanto que desearás no haber dicho eso. Me quedé muy asustado, hasta que la mujer desapareció. Media hora después recibí una llamada de mi tía diciéndome que mis papás y mi hermano tuvieron un accidente automovilístico. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Fui al hospital rápidamente, esperando mejores noticias, hasta que llegué y me dijeron que mis padres habían muerto. Solo mi hermano sobrevivió. Estaba llorando y no sabía qué hacer. No lo podía creer. Pasaron varias semanas. Ahora vivía con mi tía y eran justamente las 7 de la noche. Todos estábamos ya dormidos y volví a escuchar el mismo sonido que había escuchado la noche en que murieron mis padres. Esta vez me armé de valor y bajé a ver qué es lo que pasaba. Había un vaso cubierto con un trapo negro, idéntico al de la mujer. Al quitar el trapo, adentro del vaso, había una nota que decía: aquí tienes la prueba que los espíritus fantasmales sí existimos. Ahora tus padres se encuentran conmigo. Te dije que te arrepentirías de lo que dijiste. El próximo es tu hermano. Atentamente, la mujer de blanco. La siguiente historia ocurrió hace muchos años y ha sobrevivido varias generaciones, convirtiéndose en la actualidad en una leyenda. Corría el año de 1916 cuando Víctor, un señor de 33 años de edad, se ganaba la vida tocando su guitarra en una pequeña plaza del municipio de... Aquel día no había sido muy bueno, pues solo logró reunir unos cuantos pesos. Llegó a su casa un tanto cansado y además desilusionado. Le entregó el poco dinero que tenía a su esposa Gertrudis, al mismo tiempo que le comenta seriamente resentido con la vida: quisiera vender mi alma, pero no sé si alguien quiera comprarla. Pasado este hecho, se disponía a disfrutar de una modesta pero exquisita cena, cuando de pronto alguien tocó la puerta de su casa. Era un señor elegantemente vestido, montado en un bonito caballo negro. De inmediato Víctor preguntó al desconocido que si le podía servir en algo. Me dijeron que aquí vive un buen músico y me gustaría contratarlo, ya que ahorita tengo una fiesta con muchos invitados y lo único que nos hace falta es buena música para entrar en ambiente. Víctor no dudó ni un instante en aceptar la invitación, ya que necesitaba el dinero y, según aquella persona, la paga sería demasiado buena. Una vez que se pusieron de acuerdo, ese señor invitó a Víctor a montar su caballo. La única condición fue que Víctor permaneciera durante el trayecto con los ojos cerrados. No debía abrirlos, escuchara lo que escuchara. De esta manera, llegaron a la fiesta. Ya en el lugar, Víctor comenzó a tocar.
Todo era muy elegante. Había mucha comida y vino en exceso. Todo el mundo se divertía y bailaba. Ya entrada la madrugada, cuando terminó aquel festín, Víctor le pidió a aquel misterioso hombre que por favor ya lo regresara a su tierra, pues su esposa lo esperaba. Una vez más, ambos, montados en aquel gigante corcel, ese hombre le vuelve a sugerir a Víctor que cierre los ojos durante todo el trayecto. Esto causó curiosidad en Víctor. Solamente escuchaba el silbar del viento, pero no sentía el trote del caballo, ni tampoco escuchaba las pisadas de aquel animal. No pudo más y abrió los ojos. Lo que vio lo intrigó demasiado. El caballo solamente flotaba por el aire a toda velocidad. Pudo ver los seres más macabros que nadie haya visto, los ruidos más espeluznantes que nunca en su vida se imaginó escuchar. A punto de desfallecer, no dijo nada. Volvió a cerrar los ojos. Consideró que era lo mejor. Pasó un buen rato y al fin llegaron al lugar de origen. Víctor pidió que lo dejara en la plaza de aquel municipio. Se despidió de la persona que horas antes lo contrató. Comenzó a reconocer, pero el lugar estaba muy cambiado. En esa plaza, donde acostumbraba a tocar todos los días, había muchas cosas nuevas. Algunas otras habían desaparecido. Le pareció algo raro, pero no le dio mucha importancia. Comenzó a caminar a su casa. Su único objetivo era llegar y descansar. Al estar frente a su casa, pudo notar que también había muchos cambios. Intrigado, comenzó a tocar. Su sorpresa fue mayor, pues una anciana de edad muy avanzada fue quien abrió la puerta. De inmediato, preguntó por su esposa Gertrudis, a lo cual aquella vieja mujer le contesta: «¿Soy yo? Yo soy Gertrudis. ¿Qué se le ofrece?». Víctor le manifiesta: «No puede ser mi esposa. Ella acaba de cumplir 31 años. ¿Qué le pasó a mi esposa?». Aquella anciana, seriamente confundida, le pregunta: «¿Quién es usted?». «Soy Víctor, esposo de Gertrudis». Aquella mujer vuelve a hacer uso de la palabra: «Le suplico que por favor no juegue con eso. Mi esposo murió hace más de 50 años en una noche que se fue a tocar a una fiesta con un desconocido. Jamás regresó. Nunca supimos qué pasó con él, pues nunca encontramos su cuerpo». Dicho esto, Víctor sintió aquellas palabras como un balde de agua fría. Se alejó del lugar. Cuentan que se perdió en el vicio, pues jamás se pudo recuperar de este hecho. Y cada que tenía oportunidad, contaba su historia por unas cuantas copas. Las nuevas generaciones creían que tal vez era un loco, que había llegado procedente de otro lugar. Pero todo lo contrario pasaba con la gente de edad avanzada, quienes sí lo reconocieron y se atrevieron a afirmar que lo que Víctor contaba era 100% real. Yo trabajaba para una empresa transportadora que siempre realizaba viajes muy largos. En una oportunidad, manejando por una ruta,
pasando a una localidad que se llama Loreto, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea, una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para un control. Esto era algo muy común, estábamos en un gobierno, pues algo fuerte. Era otra década. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, vino una lluvia torrencial, así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad, poner las luces balizas, hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros comienzo a ver que la banquina se ensancha. Decido estacionar, apago las luces del camión, no se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego, de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo, pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció muy extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué prendí las luces altas y allí la vi. Una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver aterrado un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos. Imaginen el terror que sentí. Una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta comencé a acelerar el camión a fondo hasta que en un momento una mano me toma mi hombro y comienzo a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía cómo aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante, un rostro inexpresivo que me miraba como si fuera la propia muerte que venía a reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena y una camioneta de la cual bajaban dos hombres que empiezan a gritar: si hay alguien con vida que hable, por favor. A lo cual, con mucho esfuerzo por reincorporarme, contesté: acá estoy. Me socorrieron, me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios, me preguntaron que qué había pasado. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe. Se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar y se les quedó. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 camioneros y los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales, desapareciendo allí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche y menos solo.